importante. Este podcast presenta historias ficticias basadas en hechos reales, con datos modificados para proteger la identidad de los involucrados. Su propósito es informar y entretener, no brindar terapia ni reemplazar ayuda profesional. Las opiniones de los invitados son propias y no reflejan necesariamente la postura del programa. Si enfrentas un desafío emocional, te animamos a buscar apoyo profesional. Las grandes guerras se han suscitado por creencias religiosas y espirituales. Entonces sí nos hace falta conciencia para de verdad ejercer nuestra propia espiritualidad. Crea o no crea en esto es un excelente ejercicio proyectivo. Claro. Es así, mira, yo no tengo que creer para que esto me sirva, porque a partir de esta carta yo estoy viendo qué me checa y qué no me checa. Dentro de mi mente se construyen los grandes castillos y se crean los más grandes monstruos. O puede ser para defenderme y ayudarme a crecer un castillo, o puede ser para destruirme. A mí me costó trabajo empezar a abrirme con mis pacientes de ¿te parece si usamos esta otra herramienta? Mira, existen los péndulos, las cartas, los oráculos, las runas, las velas. Y lo que yo te quiero preguntar es, John, ¿cómo saliste del closet pues con tus pacientes, no? Es decir, o sea, sí soy psicólogo y sí tengo una maestría y sí tarará, y también tengo todo esto. Yo soy Alex, especialista en psicoterapia gestalt, en niños, en grupos, maestrante en psicoterapia gestalt. Y yo soy la doctora Ale Pérez, psicóloga, psicoterapeuta con maestría en gestalt y especialista en vínculos saludables, y juntos hacemos terapia. Un espacio donde exploramos lo que realmente ocurre en las relaciones, todo tipo de relaciones, no solo humanas, sino cómo nos relacionamos también con el mundo, y vemos qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando para no repetirlo. Así es, y para este episodio vamos a hablar de otro tipo de relación, algo que creo que no hemos tocado hasta el momento, y sí, muy poquito, ¿no? Cómo se relaciona la psicología y la psicoterapia en otros temas, y para eso tenemos invitados de lujo. La persona que están viendo hoy en cámara es el maestro John, y voy a permitir que te presentes por ti mismo, John, porque si no, seguro se me olvida una credencial. Y de verdad no saben, no solamente el aprecio que tengo por este hombre, he sido su alumna también, vamos a hablar mucho de ello. Es un agasajo tenerte aquí hoy. Ay, Ale, gracias, Alex, por la invitación. Pues bueno, mi formación es en psicología, evidentemente ya me deformé como sexólogo. Mi fuerza o mi fortaleza en especialidad es la sexoterapia. Trabajo parejas, trabajo en la parte individual, y mi fuerte más fuerte de todos está enfocado en el género, en temas de género, temas de atención en la salida del closet, acompañamientos familiares, acompañamiento de la diversidad del LGBTTIQ+, las letras que se anexen en la semana. Creo que esas son mis fuerzas, mis fortalezas. Y bueno, al final del día también tengo otros cursos que me han ido complementando en este camino y en este andar, sobre todo de la perspectiva psicológica y desde la parte espiritual, que también me parece, ya lo iremos tocando, van muy tomaditos de la mano, que no tendrían que ir separados. Evidentemente sabemos que hay algunas corrientes que sí están muy desligadas de esta parte, y está bien, porque también necesitamos esta parte racional. Pero también habemos otros que podemos ir haciéndole campechano al asunto, ¿no? Que podemos irlo trabajando. Oye, John, pues mira, a mí cuando empecé a hablar sobre el podcast y más me dijeron, mira, va a ser bien importante que te mantengas en el tema de la psicología, de la psicoterapia, de lo serio, de lo formal, de la ciencia. Lo hemos hecho, pero hoy es el buen día para salir del closet, ¿no? Y digo para salir del closet porque yo creo que cuando pasa también con este asunto de género se va notando, ¿no? Es como todo el mundo lo sabe, nada más no se habla de ello. Y de algo de lo que aquí he mostrado, y todo el mundo lo sabe, pero no se ha puesto con todas sus letras, es que hoy por hoy para mí la psicología como psicología y la psicoterapia como psicoterapia me queda corto, ¿no? Yo hablo y he hablado muchas veces en el podcast que el ser humano es un animal biopsicosocio espiritual. Y hoy me gustaría poner de facto y salir del closet en que mi práctica profesional, así como la tuya, hoy se empapa mucho del tema espiritual, ¿no? Entonces, te late si platicamos de cómo la espiritualidad, la biología, la psicología, la sociología
se entremezcla para poder tener una mejor salud mental? Ay, pero por supuesto, creo que es lo que hace falta. Nos hace falta mucho adentrarnos y además no hay muchos lugares en donde las personas puedan ser o puedan abrir esta parte de ellos y de ellas. Y evidentemente, dando como ejemplo, me ha tocado trabajar con personas que llevan una espiritualidad religiosa desde una mirada cristiana y que también su esencia desde la fe, desde su religión, pues no con facilidad encuentran un espacio donde puedan decir es que mi religión habla de esto o mi Dios dice estas características, ¿no? Hace poco hablaba al respecto de una persona que tiene como esta formación religiosa espiritual. Decía, es que no he encontrado un lugar donde pueda atender la parte emocional, porque exacto, pareciera como que quieren disgregarnos Estamos o separarnos. peleados. Exacto, como si estuviéramos peleados entre uno y otro y como que la psicología no tendría por qué tocar esta parte de la espiritualidad o a la inversa, ¿no? O lo toman también como chamanismo o en el mejor de los casos chamanismo, en el peor de los casos charlatanería, ¿no? De, ay, es que mi terapeuta sacó unas cartas y entonces me leyó las cartas, eso es charlatanería, no es un buen terapeuta. Cuando evidentemente hay técnicas que pueden funcionar en efecto con las cartas, el test de Rorschach al final del día son cartas que se van mostrando y la persona va interpretando lo que mejor le acomode, ¿no? Y es exactamente igual. Sí, de hecho yo he estado alejado los últimos años de mi espiritualidad. Antes era como mucho más practicante y devoto en estas ondas. Me gustaba mucho la medicina tradicional prehispánica y todo esto, pero me he ido alejando y hace poco me sacaron las cartas, ¿no? del tarot y dije, mira, más allá de lo que me salga, o sea, pues quién sabe si esto tenga que ver mucho conmigo, ¿no? Y yo con cierta curiosidad, pero al mismo tiempo dudando. La carta me resonó con lo que yo estaba viviendo y dije, esto puede ser mera coincidencia, esto puede ser simplemente que yo lo estoy viendo en la carta. Y entonces en ese momento dije, claro, crea o no crea en esto es un excelente ejercicio proyectivo. Claro. Es así, mira, yo no tengo que creer para que esto me sirva, porque a partir de esta carta yo estoy viendo qué me checa y qué no me checa. Y chance esta carta se está convirtiendo en una lupita de introspección. Ah, totalmente. Y lo dices de una forma maravillosa, porque desde mi experiencia es así. Más allá de que pueda resonar en el universo y en el cosmos, y entonces te salió la torre y eso significa, más allá de toda esa parafernalia e interpretación, porque también tiene un sustento. O sea, sí, es invitar incluso a la audiencia de dónde vienen los significados de las cartas, es interesante. Y más allá de eso es, ¿y a mí qué me dice? ¿Qué está hablando de mí? ¿Por qué justamente esta carta en específico me sale a mí? Hace algunos años, con un cliente con el que estaba trabajando, ingeniero, ya sabemos, con esta forma heterodoxa de dirigirse, de tratarse, le abro ni siquiera era un tarot, era una carta de mudras, cartas de mudras. Los mudras son como yoga con las manos, ¿no? Lo más conocido es esta. Y de pronto le digo, escoge una, la que te guste, la que te vibre, la que te late, saca una carta. Y era el resumen del proceso que estaba viviendo en ese momento. Le impacta de tal manera, es muy difícil que por género los hombres lloren, ¿no? Le impactó de tal manera que empezó a llorar. Y esta parte, y no porque sea importante el llanto, sino por el impacto que le dio esto que compartes, ¿no? El impacto que le dio en su vida, las palabras de esa carta en particular. De pronto saca la carta, contacta con cosas de él y se sale del tema y me dice, ¿cuántas cartas son? Son 72, 70 al 70 y algo. Y empieza a hacer la probabilidad para que esa carta le hubiera salido. Fue maravilloso. Muy ingeniero, ¿no? Sí, es ingeniero. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Y entonces X se convierte en Y y ya sabes, la tangente y la cosa. A ver, stop, no, detente, no es por ahí. O sea, yo sé que vas a tratar de encontrarle una respuesta y estaría padrísimo que me dijeras cuál es. Pero lo importante es que te checa.
Ajá. que te está identificando, que te reconoces en esta tarjeta, en lo que dice esta carta. Déjame hilvanar un poco los 3 temas que han salido aquí, porque a mí me ha pasado que cada vez más en redes sociales veo que buscan terapeutas y como, estoy buscando terapeuta que sea católico, estoy buscando terapeuta que sea cristiano, estoy buscando terapeuta que crea en otras cosas, ¿no? Y que pareciera que cuesta más trabajo nombrar esto, es como que crean en otras cosas. Y luego me hablas de esta parte del ingeniero, ¿no? De haber puesto las cartas. Y me tuve que ir como a mi propia historia de decir, yo me he dado cuenta que cada vez los pacientes que me llegan más en este asunto y que crean en otras cosas, ¿no? Que yo pueda contar que estoy escuchando voces y que no me mandé con el psiquiatra, ¿no? Que veo cosas, que hay coincidencias en mi vida que explico desde otro lado. Y a lo que voy es, a mí me costó trabajo empezar a abrirme con mis pacientes de, ¿te parece si usamos esta herramienta? Mira, existen los péndulos, las cartas, los oráculos, las runas, las velas, más allá de la silla vacía, ¿no? Y el arenero. Y lo que yo te quiero preguntar es, John, ¿cómo saliste del closet pues con tus pacientes, ¿no? Es decir, o sea, sí soy psicólogo y sí tengo una maestría y sí tarará, y también tengo todo esto, ¿no? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! Porque no es algo que yo haya abierto así a la terapia, pero sí es algo que comento, ¿no? O sea, no es... fíjate que yo soy practicante de esta espiritualidad alterna. No, yo lo primero que empecé a hacer fue entender que llevaba una espiritualidad disidente, que ser disidente no acorde a lo esperado o a lo especializado o específico o a lo socialmente entendido o aprobado. Eso fue una. La otra fue entender dentro de mi misma práctica terapéutica que todas las herramientas de todas de las 3 fuerzas en la psicología, que es el conductismo, que es el psicoanálisis y el humanismo, las 3 convergen en un punto en particular que es el darse cuenta. Y las 3 tienen herramientas que son maravillosas, fabulosas. Propiamente solo con los pacientes, porque también se dan estas afinidades, estas cercanías con quienes vibro más cercanos son con los que les abro de, oye, hagamos esto. Y algo que me ayudó mucho fue entender la psicomagia, que fue de donde yo me agarré, ¿no? El ser humano por naturaleza ya hacemos rituales. En la mañana que te levantas, lo primero que haces es, me voy a inventar una rutina, me levanto, me meto a bañar, me lavo los dientes, me visto, me maquillo, en caso de que personas se quieran maquillar, preparo el desayuno y me voy al trabajo. De lunes a viernes, esa es la rutina. El sábado cambia un poco porque entonces ya en lugar de desayunar en casa, puedo salir a comprar cualquier cosa o ya salgo a desayunar con alguien, ¿no? Y ya no me voy al trabajo, me voy a disfrutar mi fin de semana, por así decirlo. Los seres humanos somos cíclicos, somos ritualistas. Y en el tema de cíclicos me doy cuenta de otra cosa. Te voy a dar fechas específicas de México que van a ubicar mexicanos y mexicanas, pero que en todos los países existe. 1 de enero, 6 de enero, 14 de febrero, en marzo viene la primavera, viene el Día del Niño, viene el Día de la Madre. O sea, son fechas que incluso la bendita mercadotecnia nos ayuda, ¿no? Ya ahorita vas y ya hay cosas de Halloween, por ejemplo, en los anaqueles, en los aparadores. Eso es maravilloso. Entonces, si esta parte la acomodas o la he acomodado con mis pacientes, evidentemente les hace sentido y entonces les puedo decir, prepárate un té con estas características, ¿no? Ya no es solamente el tomarte el té por tomártelo o el hocus pocus porque sí, sino ya hay una intención, ya es una conciencia, es un match desde la parte emocional
y la persona ya sabe hacia dónde se dirige y cómo dirigirse y para qué lo hace, sin necesidad propiamente de sacar la escoba del closet, ¿no? Sí se le da como esta continuidad, es parte de lo que yo creo y evidentemente no es que haga que la persona cree en esto, sino se genera crear en ella o en él el proceso que está viviendo y cómo facilitarse en este proceso para poder sanar la situación que esté transitando. Me llevaste a pensar en la cueva. Aquí en este podcast hablamos mucho de la cueva, ¿no? De entender que el ser humano, pues la realidad es que es un animal humano y que aunque socialmente hemos evolucionado mucho, pues biológicamente somos changos con poquito pelo, ¿no? Algunos tenemos más pelo que otros, ¿no? Pero en general tenemos poquito pelo. Y cuando estudié sigilos, ¿no? Que explican esta parte, ¿no? De la magia simpática, de cómo empiezas a traer cosas a tu vida para hacer referencia a algo más y entonces atraes lo otro. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver con la cueva? Porque el ser humano, como humano, es espiritual desde la cueva, ¿no? Las pinturas rupestres que por mucho tiempo se creyó que se hacían para comunicar, como para dejar un legado, ¿no? De que fuimos a la cacería, desde la magia parasimpática se dice que no, que era al revés. Primero se pintaba para decir, esto es lo que queremos que suceda, como ¿no? un plano, como lo un mapa. Visualizamos y entonces vamos a ello. Y hago referencia a esto porque en la psicomagia, de lo que estamos aprovechándonos es esta parte del cerebro de no poder distinguir realidad de fantasía, ¿no? Yo te voy contando otro cuento, vamos moviendo cosas para que esto entre por todos tus sentidos y entonces tienes posibilidades de que suceda de esta manera. Oh, sí, y me encanta porque me das esta referencia maravillosa desde la perspectiva neurocientífica. Si de pronto hay un aroma, me invento. Mi abuela le encantaba guisar con canela o preparar un postre específico con canela. Y de pronto, cuando estaba preparándolo, mi abuela me acercaba, me besaba, me apapachaba y luego venía el postre o venía el preparado de canela. Evidentemente, en mi etapa adulta, cuando perciba la canela, ya voy a tener una cognición, ya voy a tener algo preparado de canela es amor, canela es vínculo. Como Ratatouille. Literal. Al final, ¿no? Que llega, Ajá, le llegan los aromas. ay, dice, verga, mi abuelita, ¿no? Sí, claro, le va enfocando hacia la familia, ¿no? Hacia lo que él creyó que era el alimento que buscaba, y que bueno, ya es meternos en otro análisis, pero que tiene mucho que ver, ¿no? De cómo vamos generando estas apropiaciones y estas ideas. Justo se trata de esto, de qué te hace sentido. Y entonces nos va a hacer sentido a todos. Si te hace sentido tener una vara de madera y entonces al hacer salacadula, salchicomula, de pronto aparece una calabaza convertida en carruaje, desde la mente, esto que dices, Ale, que es maravilloso, desde la mente ya lo creé y lo que se cree, se crea. En algún momento alguien pensó en algún elemento para poder sostenerlo, que no nos quemara, y dijo, eso se llama casa, empezó acá. No empezó siendo esto, empezó desde acá, desde la imaginación, desde una cajita que nos puede ayudar, que nos va a dar sorpresas, la abres y entonces tiene sorpresas. Vaya, todo lo que nos rodea hoy de objetos, de herramientas, de materiales, incluso hasta la firmeza de este estudio que nos está conteniendo en este momento, en algún momento fue parte de la imaginación, no existía. Y le fuimos dando forma, y esto de la magia parasimpática, en donde nosotros le vamos dando, lo vamos acomodando, lo vamos dando de esta manera, es justo la base de la magia mental. Y que el PNL, la programación neurolingüística, es maestra en esta parte de la magia mental, porque es crear a partir del discurso, de la voz, de lo que yo estoy creando acá, aprender incluso, hay una técnica que ahorita me voy a acordar cómo se llama, en donde nos enseñan precisamente a contener o a detener los pensamientos que pueden incluso hasta hacer daño. Dentro de mi mente, y eso creo que lo sabemos todos, dentro de mi mente se construyen los grandes castillos y se crean los más grandes monstruos. Entonces,
O puede ser para defenderme y ayudarme a crecer un castillo, o puede ser para destruirme. Y por monstruos pongan ideas que no han pasado o situaciones de las que ya vengo o cuestiones que en mi vida ya no han ocurrido. Sí. Sí, lo que tal llamaríamos como experiencias obsoletas, no como experiencias que no nos están dejando continuar con nuestra vida y nutrirnos y seguir creciendo. O la angustia de las fantasías catastróficas de cosas que no han pasado y que no nos permiten estar presentes y hacernos responsables. Quiero retomar un poquito lo anterior, esto de cómo sí son mutuamente incluyentes tanto la psicoterapia como la magia o la espiritualidad. Y cuestionar un poquito también de dónde sí, de dónde no, porque creo que es muy valioso. Con lo que me gustaría empezar es algo que tomo de un profe que tuve que se llama Jackie Andrés, y él decía que le gustaba llamar su terapia como terapia, no como psicoterapia, porque psicoterapia dice que entonces es solo la psique, y que bueno, es bastante, pero todavía se queda corto porque él hace análisis existencial, entonces él se va como a otras dimensiones del ser humano, como estamos hablando ahorita. Una terapia donde sí abordamos la psique, pero de repente nos apoyamos de otras técnicas, ya no sería solo psicoterapia, sería una terapia en general. Eso converge con la Gestalt y con los estilos de terapia humanistas, como decías, una de las fuerzas. Porque el ser humano es un ser, bueno, visto desde una perspectiva holística, y que no es como una suma de partes de cachitos, sino una coordinación de partes. Entonces, abordar al ser humano desde una sola dimensión puede quedarse cortito, ¿no? Sí. Es que útil poder también abordar la parte espiritual, porque el ser humano es su mente relacionándose con todo lo demás, y todo lo demás relacionándose con su mente. Es una mente en relación, no es una mente dentro de una cajita, ¿no? Que es más o menos como lo abordaría tal vez un psiquiatra. Si es un cerebro ahí. O sea, sí suena bien bonito, pero empezando a escuchar las voces de los detractores, ¿no? Claro, eso ya es eclecticismo, ¿no? No sabes si estás yendo con un brujo, con un chamán, con un psicólogo, con un terapeuta holista, que van demeritando nuestro trabajo, porque yo sí creo que hay una diferencia entre lo holístico, lo ecléctico, la charlatanería, los profesionales de la salud, y quizás mi pregunta sería, John, ¿tú dónde ves esta línea? Híjole, me quedo un poco con lo que menciona, y creo que es la propuesta de Jackie, que él trabaja fenomenología, y la fenomenología nos acerca a esta idea, en dónde estoy, en dónde estás, para ser un somos, y en dónde somos, no es dónde estamos, en dónde somos. Cuando estamos en el somos, es la línea que puede converger en cualquiera de estos tres puntos. Pueden ser y a la vez no pueden ser. Porque no va a depender solo de lo que yo te diga. Yo ahora que les estaba compartiendo todo esto con un sustento científico, desde dónde lo estoy mirando y demás, no dudaría que haya quien voltee a ver la cámara y diga, esos son otra cosa que no, todo menos psicología. Chingaderas, gracias. Esas son chingaderas. Eso no va, no tendría que ser. Bienvenido. Bienvenido, porque entonces en el somos, esa es tu mirada. Entonces, ¿qué nos acerca? Y creo que desde esto que estamos hablando de la psicomagia, en esta línea que mencionan los dos, en esta línea tan delgadita, creo que lo primordial es qué tantas respuestas estoy encontrando dentro de mí. ¿Qué es lo que yo vengo a buscar contigo como terapeuta, contigo como psicólogo, psicóloga? ¿Qué vengo a encontrar y qué respuestas estoy obteniendo? Si son las que espero, si son las que deseo, si son las que necesito, si son las que me ayudan, porque al final del día no todos los terapeutas somos para todas las personas, y no todas las personas son para mí como terapeuta. Déjame hacer una pausa ahí. Me vas a escuchar decirlo muchas veces. La especialidad de la casa son las relaciones de pareja. Y tenemos otro especialista dándonos otra vez un ejemplo de hay esa persona que es exactamente para ti, y tú no tienes que modificarte per se. O sea, claro, cada psicólogo tendrá su clientela que habrá que la acomode, ¿no? Pero también tú como individuo, o sea, no necesitas ser alguien especial, ¿no? En el sentido de modificarte para que vaya a haber alguien para ti, y no cualquier alguien, sino el alguien
correcto y adecuado, ¿no? Quiero hacer el énfasis porque en el especial del mes pasado, Kikis también, que si no lo viste, velo, el programa está súper divertido, hablaba de esto, ¿no? Vas a fallar 9 veces antes de encontrar el que sí, y está bien. Y viene John y nos vuelve a decir, no todos los terapeutas son para todos los clientes. Si tú estás empezando tu práctica psicológica y trataste de sacar un paciente y no sucedió, tranquilo, no era para ti y no pasa nada. Claro. Sí, de hecho les quiero compartir una anécdota con mi primer terapeuta aquí en México. O sea, yo me vine a vivir aquí a México hace 10 años, yo vivía en Venezuela. Y ella salió del closet conmigo, por así decirlo, en este rollo espiritual. Ella siempre fue muy entregada bueno, ella hace sanación pránica y otros tipos más como oriental, ¿no? Y ella en la sesión de encuadre, en la primera sesión, me dijo, mira, yo soy psicoterapeuta humanista, este es mi estilo, y me gusta esto. Si tú quieres, podemos incluir algo de esto. Me lo dijo desde la primera sesión. Si no, nos quedamos en el puro proceso psicoterapéutico de lo que vi en la licenciatura y lo que vi en la maestría y en mis especialidades como psicoterapeuta, ¿no? Yo fui muy abierto a su perspectiva. La verdad me ayudó mucho. Convergía, o sea, ahorita que yo como psicoterapeuta digo, o sea, esto que podría verse como un ritual desde un enfoque más espiritual, era una excelente técnica de introspección, era una excelente técnica de sensibilización, o sea, quítale todo lo espiritual, no era necesario que creyera en nada de eso para que eso me funcionara, eso una. Y luego, con el tiempo, yo tuve que cambiar de terapeuta porque empecé con la maestría en Gestalt y tenía que llevar psicoterapia Gestalt, ¿no? Y entonces mi terapeuta era más rogeriana. Y ya en nuestra sesión de cierre nos agradecimos, nos dijimos lo que nos aportamos cada uno a nuestras vidas, porque es cierto que los terapeutas también crecemos con nuestros pacientes. Por supuesto. Y ella me dijo, y contigo conseguí la manera de incorporar esta parte espiritual como a mi gusto y me di cuenta que esta forma de dar terapia me gusta, ¿no? Sí, jamás dejó de ser muy profesional y muy seria en cuanto a lo psicoterapéutico, en cuanto a la psique, pero eso jamás le quitó espacio a lo espiritual y los dos nos encontramos en una relación en la que los dos éramos compatibles. ¿Tú tienes, John, una herramienta particular que si por la que sientas gusto o afecto o que encuentres particularmente útil desde la parte espiritual que unas a la psicología o la sexología? El entendido de los rituales. ¿Qué? El entendimiento de los rituales. Esto que estás mencionando me encanta porque Rogers creía o trabajaba mucho desde estas perspectivas orientales, no solo una, porque le metía varias. Y Rogers era una belleza al momento de acomodarlo en el aquí y el ahora, que ese es como su máximo en la vida. Y yo pensaría, yo no estudié Gestalt y le traigo muchas ganas, yo pensaría que sí había como un trabajo muy profundo allí y veo que es como... Es que estamos sesgados, los terapeutas nos tienen sesgados bien feo. Y retomando eso, pues Rogers es el que habla también de esta parte de los rituales y la Gestalt, pues cierra el círculo, termina, concluye, ¿no? Y los rituales ayudan muchísimo para eso. Sí. Evidentemente, sí es como... Recuerdo a una paciente que llega con el corazón roto por alguna circunstancia de pareja y le dije, vamos a hacer un té de piedra. ¿No? Y la otra dice, ay, ¿cómo voy a hacer el té de piedra? Eso no se fuma. Sí. No, es té de piedra de río. Okay. No de la otra. Luego hablamos de esos efectos. Sí, te faltó el té de calzón, entonces vamos a hacer uno de piedra. Es que ese es para otro, para cuando estaba queriendo ligar a la fulana en cuestión. No. Vamos a hacer un té de piedra. También hizo su cara 720 de... ¿Cómo es eso, no? Y es literal, más allá del efecto mágico que pueda tener, es contacta con la piedra, date el tiempo de analizar todo lo que inviertes para poder obtener este resultado. Sí, ¿no? Ve y busca tu piedra, ya que tengas tu piedra, la lavas, la desinfectas, pones una taza y le echas la piedra, le das las gracias a la piedra porque te va a ayudar, te va a sanar porque necesitas estabilidad.
La piedra, lo que nos da la tierra es estabilidad, nos arraiga, necesitamos sentirlo, por eso también hay muchas técnicas que se trabajan a pies descalzos, ¿no? Se trabaja a pies descalzos justo para siente la tierra y enraízate a la tierra. Y esta parte de los rituales, que son las que a mí me van complementando, me van ayudando, y sobre todo de ver cómo la persona, porque tampoco todas las herramientas son para todos los clientes, ¿no? Quienes suelen ser mucho más racionales, pues se ocupan otro tipo de herramientas. Pero cuando están abiertas las personas o están sensibles a este tipo de situaciones, porque evidentemente ya han llegado las que dicen, como dices, Ale, las que dicen, es que escucho voces y no quiero acabar en el psiquiátrico. Y yo creería, no sé ustedes ya me dirán, yo creería que mucho tienen que ver todas estas series de plataformas que se han adentrado muchísimo a tocar estos temas, si bien no como tan sobrenaturales, sí muy... como dando una alternativa, ¿no? Stranger Things, que en su momento fue una super serie que lo toca, no propiamente diciendo que los niños tienen poderes telequinéticos y demás, o no todos, sino de la posibilidad que tienen, o que tenemos los seres humanos de abrir estos espacios, de contactar con otros lugares, y eso me parece también maravilloso, ¿no? Entonces, va a ser dependiendo de la persona, dependiendo del trabajo, dependiendo de lo que se pretenda alcanzar, el objetivo que tiene el cliente, la paciente, el cliente, la clienta, hacia donde quiera llegar, son los rituales o los trabajos que se pueden utilizar. Solamente he tenido dos pacientes, clientes wiccanos. Que le entraban a la Wicca. Que le entraban, y con ellos fue un trabajo súper abierto de, a ver, y métela aquí, y arma el altar, y prende estas velas, y en este día, y viene la luna, o sea, ya fue meterle como otras cosas, que yo dije, no es porque yo lo crea, sino porque ellos lo creen. Ellos lo pusieron en el campo. Exacto, y me buscaron porque es que me dijeron que tú practicas este tipo de terapia, entonces contigo vengo por eso. Pues vamos a agarrarnos de estas herramientas que tú ya tienes, que no son mías. Yo tengo mis creencias, mi fe, y esa, mira, se quedan aquí. Bien bonitas, bien cuidaditas, nadie las toca. Pero ese soy yo, que de acá conozco cosas que te pueden funcionar, por supuesto que lo voy a utilizar, pero desde esta línea del qué buscas tú, qué necesitas tú como cliente. Sí. Y que justamente nos das pauta para hablar de esto, ¿no? La terapia es este espacio co-creado, sí, pero que está al servicio del cliente. O sea, total. Yo puedo estar a favor o no de la fiesta taurina, que dicho está de paso, no soy vegetariana, pero me acuerdo mucho de un caso de un chavito que llegó, que era hijo de torero, y tuvimos, ¿no? O bueno, yo decidí utilizar ese espacio y aprenderle a la fiesta brava, e inclusive utilizar psicoterapia más conductista de, bueno, si traes buenas calificaciones, yo platico con tu papá para que te dé más chance de hacer más cosas con los toros, y por dentro iba a decir, hijo, el pobre toro, ¿no? Pero sí, gracias por poner de facto que el espacio terapéutico, aunque es co-construido, está al servicio. Está al servicio, sí. Si tú sientes que tu espacio terapéutico no está a tu servicio, pues sí, puede ser que no estás con la persona adecuada. Yo te quiero poner un reto. Ay, Dios, ok. Mientras no sea, créeme, aquí un espacio ábreme un portal. Ábreme un portal. Déjame poner esto rapidito, nada más antes de que pasen el ejercicio. Si algo no te está latiendo también de tu terapeuta, díselo, ¿no? Esto también es otra cosa de que me dicen, no, es que mi terapeuta me dice eso, y lo ponen como en un lugar como del doctor, el que sabe, y así son las cosas. Y bueno, y si no me gusta, cambio. Pero en realidad, tu terapeuta es un ser humano con el que puedes compartir de, oye, siento que aquí ya no estamos avanzando, siento que esto no me está funcionando. Y las personas, y me he dado cuenta que muchos pacientes, clientes no se animan a decirle a su terapeuta, a abrirse de, oye, bro, esto no me está funcionando. Era solo un paréntesis, denle. Quiero un portal. De hecho, sí quiero un portal. Ahí te va. Tú que me estás viendo no lo sabes, pero estas dos personas que ves aquí son las personas que sostuvieron a mi familia cuando la familia se desmoronaba porque René no terminaba de llegar a casa. Y perdón si se me llenan los ojos de lágrimas, pero es la verdad. Ay, mire, René también haces. Sí, mi vida. Ale se postuló para ser el que escuchara el dark side de Ale, de esta otra Ale, ¿no? De estoy hasta la madre, ya estoy harta, ya si se va a morir, que se muera ya, porque yo me cansé de ir al hospital.
Y John fue esta otra persona que estuvo ahí para sostenernos desde este otro lado que él conoce. Y mi reto para ti hoy, John, es, no tuve el parto que estábamos buscando, que estábamos deseando, y sé que muchas personas que nos están viendo tampoco lo han tenido, por lo que sea. Y en un acto de desnudez y vulnerabilidad total, puedo hoy decirles a todos ustedes que me está costando mucho trabajo mirar lo que sí hay. O sea, tengo a esta niña preciosa en mis manos, nos estamos acomodando, está delicada, pero como cualquier bebé normal, delicado, ¿no? Nosotros eran rodísimos, ella es una princesa delicada. Y quisiera pedirte un ritual para cerrar. Estábamos hablando de cerrar los círculos. ¿Cómo paso la página? Me está costando trabajo pasar la página y quedarme con lo que sí hay. Con lo que sí tengo. Es un proceso largo. O sea, al final del día no es sencillo porque, fíjate, hay unas máximas que son: no hay nada que dé más vida que la muerte o la sensación de muerte. Órale, qué bueno eso. Y tú estuviste en ese umbral, ¿no? Y no solo por la cuestión de muerte física, sé que estuviste delicada o que la niña no llegara, sino porque como familia todo murió. Al final del día, estos planes, estos proyectos, esta estrategia, íbamos a hacer y vamos a deshacer, todo eso rompió y murió. Entonces, ¿qué se hace durante una pérdida, una muerte? Se hacen novenas, se hacen rosarios, se hacen misas, depende de las creencias, ¿no? Cada quien es libre de creer lo que necesita. Yo lo que te diría es: ¿y tú qué haces o cuando estás en este punto, ¿no? de pérdida? ¿Qué has hecho cuando has perdido algo tan significativo? Lo mejor siempre va a ser llevarlo a la tierra, ¿no? Honrar, agradecer, bendecir, algo que represente para ti esto que no llegó a vida, porque no llegó. Al final del día Ni llegará, porque no voy a tener más bebés. O sea, ya no llegará. ya ese tipo de parto no va a suceder. Entonces, ahí está el duelo. Allí también hay un duelo muy fuerte y muy profundo. Entonces, darle desde este significado, darle este lugar y encontrarle un lugar especial en el jardín, en un bosque, darle un lugar especial, honrar y agradecer por la ilusión que me diste. Porque al final fue crear un castillo, de esto que hablábamos hace un rato, fue crear un castillo. Entonces, ese castillo no va a ser. Y te agradezco y te honro y lo llevo a tierra. Y lo entierro y lo que necesite, una vela, incienso, semillas, lo que tú quieras en ese momento. Eso es para cerrar acá. Y acá con ella es vinculada estás, más que vinculada, ¿no? ¿Y qué necesitas? Esta parte de lo que ella está viviendo que me contabas fuera de cámaras, de su piel, de cómo le pega la parte del sudor y demás, eso habla de los límites. Y los límites no son para ella hoy, son para ti. Te está enseñando también tu hija a marcar límites, honrar su vida es también honrar lo que te viene a enseñar desde la expresión de su propio cuerpo, desde su corporalidad. Decías, los otros fueron muy rudos, ella es una princesa, te toca ser la reina. Y entonces, como la reina, ¿cómo puedes honrar a esta princesa? Lo que te venga a la mente. Entonces vamos trabajando ambas situaciones y en algún momento también vas a sentir como esta liberación, probablemente. Y si no, buscamos otras alternativas. Pero sí tiene que ser como tocar la línea de la pérdida, del duelo, de la muerte y tocar la línea de la vida de nuevo. Y están las dos pulsiones muy cerca. Y ahora ustedes pueden ver, porque es nuestro invitadazo de lujo, me haces recordar dos lugares. Uno, un episodio que ya tuvimos de muerte gestacional. Y dos, es esa pecerita que ustedes ven ahí atrás. Es justamente un trabajo ritual, ¿no? De la pérdida de ese bebé, ¿no? De tener pues sí, todo un trabajo ritual, ¿no? Tierra, piedras, plantas, dar vida, darle un espacio. Es un ritual que yo trabajo con mis pacientes que han tenido una muerte perinatal o una muerte gestacional. Es muy duro cuando perder a un ser amado es duro. Perder a un ser amado trastocado es duro.
Y perder a un ser amado que nunca pudiste tocar es igualmente duro, ¿no? Y además muy poco reconocido. Entonces, parte del ritual que yo sugiero, ¿no?, para mis pacientes es darle un lugar físico, permítete tener una memoria corporal, física, de esta 3D, ¿no? Y por eso se hacen los rituales, ¿no? Que puedas oler, sentir, tocar, gustar, y decir, mira, una parte de de lo terrenal que hablabas, ¿no? Eso. Claro, darle tierra, darle cuerpos y carnita, ¿no? Exacto, darle sentido. Es por eso la importancia de terminar, y yo se los recomendaría a quienes, no como ritual de anótale 3 gramos de tal y tales hierbas, no. Si estás en un proceso de duelo, de pérdida y no hay forma de poder llegar a ese aspecto, porque este tipo de pérdidas y duelos no se ven, ¿no? Se entiende la muerte de la persona, la muerte física, pero todos los días vamos perdiendo algo. Es más, hoy estamos perdiendo horas en este momento y estamos ganando vida también. Decidimos cómo. Entonces, vamos a darle como este lugar físico, este espacio, esta materia, y honrar la vida con la muerte. Y honrar la muerte con la vida. Es pulsión de Eros y Thanatos. Totalmente. Oye, Ali, te interrumpí, ¿vas a decir algo más? Bueno, yo dije lo de la carnita. Luego. Nada, te veía y sé que tu cabeza está haciendo así como... y tengo ganas de que le pongas un poco de subtítulos a todo lo que te va pasando. Sí, yo hay algo, un tema eje o un punto eje con el que me voy quedando de todo lo que vamos hablando es: no necesitas creer en un ser divino que vive en el cielo o en la tierra o en alguna otra dimensión para que esto jale también. O sea, para hacer un ritual, para poder poner en la tierra y ponerle carnita a algo tan abstracto como es una expectativa de algo que no sucedió, no necesitas creer en 1000 cosas, ¿no? Y si lo haces de lujo, puedes experimentar la espiritualidad y la magia desde muchos lados. Y esto no deja de ser trabajo psicológico. Si no te late este caminito espiritual, este caminito mágico, igual recíbelo porque psicológicamente te va a impactar. Si no te quedas con, como tú dijiste, ay, es que, pues mira, la miel es abundancia. Entonces, come miel, ¿no? No te quedes con el que, y no crees en esto, no tienes que creer que después de echarte unas cucharadas de miel vas a ser rico. Igual puedes pensar en lo nutritiva que es para tu cuerpo y en cómo lo estás recibiendo y lo bien que te hace a la pancita y todas las calorías que tiene para que tengas punch para ir al gimnasio. O sea, no tienes que ni siquiera que creer para que esto jale, ¿no? Yo me quedo, fíjate, escuchándote hablando de la miel maravillosa. La miel te da abundancia. Y yo digo, la miel es rica. Ay, cabrón. Entonces, si es rica, pues te hace rico. Punto. Sí. No entres en más detalle. ¿Crees que la miel te va a dar riqueza? Pues claro, pruébala. Sabe deliciosa. Y con todas las propiedades que tiene. Sí, es como muy, muy chingón esto que están mencionando, porque no es darle porque sí. Ahora, fíjate, Carl Rogers, y si digo alguna burrada, ustedes son los especialistas, ¿no? Lo que yo he estudiado del doñito, ese señor hablaba basado un poco en la pirámide de Maslow, de que llegar al punto de la autorrealización, que ese es el objetivo de todos los procesos terapéuticos, que el ser humano llegue al punto de autorrealización. Conforme va subiendo, él menciona o él cita que para poder, ya que estás en el punto de autorrealización, en esta 3D, en esta materia, que ya eres consciente de ti, de la otredad, de tu presente y demás, entonces ya puedes tocar la espiritualidad. Cuando ya la puedes tocar, el camino no es mirar hacia arriba y querer tocar la nube, no, el camino es de nuevo más adentro de ti. Y entonces la divinidad, en el aspecto que le quieras nombrar, Jehová, Yahvé, Zeus, el nombre que le quieras poner al tu fe, perdón, Kukulcán, ¿no? De Vulcán, no sé, Madre Tierra, Dios Tiempo, Dios Sol, el gran nombre espíritu que quieras, el gran espíritu, ese es maravilloso, ese señor. El nombre que le quieras poner no es voltear hacia arriba es la expresión de ti también. Entonces el camino está más adentro. La verdadera espiritualidad está más profunda que eso. Hace tiempo me buscó compartiendo una experiencia una persona
como de, ay, yo sé que tú le sabes a esto, entonces quiero que tú me des terapia. Y yo, a ver, primero hagamos una entrevista. Ok. Y en la entrevista me doy cuenta que él buscaba la espiritualidad como fuga de su realidad, porque también eso puede ocurrir, ¿no? Es que si yo sé que si le hablo a Diosito y entonces entierro la maceta y todo se va a solucionar, ¿no? No, pues hay que Antes de llegar a este aspecto que tú estás buscando y que sí lo podemos llegar, primero tienes que solucionar esto. La espiritualidad es la cerecita de un gran pastel. Lo que hay abajo de la cereza está el betún y abajo del betún está el pan y el pan está conformado por ingredientes. Tienes que empezar a recolectar todos los ingredientes para poder armar y no sé si tengamos este pan que tú esperas, ¿no? Falta ver qué es lo que tú tienes, qué herramientas tienes para poder desarrollarte así. O sea, también tocar la espiritualidad desde la psicoterapia no es en la primera, no es cuando llegas, puede que tengas temas de espiritualidad que trabajar en terapia, sí, pero no es como el objetivo central, sino es parte de tu proceso. Esto que decías al inicio, Ale 1, Ale 2, porque te conocí primero, decía Herpelilla, los órdenes correctos del amor. Esto que viste al inicio, que decías al inicio, somos seres biopsicos, socioculturales y espirituales y todas las que se anexen, pues sí, pero es un proceso y la espiritualidad es ya que me di cuenta de mí, ya que me di cuenta de la otredad, ya que somos en un camino, en un andar, entonces sí podemos abrirnos a este aspecto o a este espacio. No es que antes no puedas hacerlo, evidentemente sí, pero si no, allí tenemos también a las grandes guerras se han suscitado por creencias religiosas y espirituales. Sí. Entonces sí nos hace falta conciencia para de verdad ejercer nuestra propia espiritualidad. Justo si yo soy todavía de los que llegan a la puerta de vengo a darte la palabra de Dios, yo todavía vibraba con esto de, ¿por qué me vienes a imponer? No es imponer. ¿No? Es un proceso que también yo estoy viviendo actualmente y creo que todos lo vivimos, ¿no? No es una imposición absolutamente de nada, es un compartir. Esta es mi fe y te la comparto, ya decido yo si la tomo o no la tomo, ¿no? Y cada uno de nosotros lo tenemos que hacer así, vamos andando en este camino y ya cuando estamos y somos, entonces sí podemos abrirnos. Eso es lo que yo pensaría como parte de un proceso dentro de la terapia. Sí. Yo voy viendo que hay socialmente cada vez una necesidad más grande, ¿no? De al menos echar un ojito al tema espiritual, ¿no? O sea, escupe si cae en algo que tiene que ver con espiritualidad, ¿no? Por todos lados brota. Y sin embargo me parece tan importante el énfasis que pones en el pastel. No se empieza por las cerezas, se empieza por recolectar los ingredientes, ni siquiera por mezclarlos. Y es por eso que yo hablo del ser biopsicosocio-espiritual, porque empiezas en la biología, empiezas en la cueva, empiezas en el changuito, y luego en comprender qué te está pasando con, por ejemplo, la formación de tus apegos, ¿no? Tenemos un episodio de eso. Y luego cómo te relacionas con otros, y hablamos de un episodio de por qué es tan difícil relacionarnos en tiempo del Tinder. Y ahora estamos yéndonos a esta parte espiritual. Sí tiene escalones. Y ahí sí yo difiero, yo creo que sí se tiene que empezar por la cueva. O sea, que si empiezas al revés, es construir la pirámide de cabeza y que lo que va a pasar es que se te va a caer. El día que hagas tu ritual, escribiste 45 veces el código sagrado de gestas de no sé qué y no sucedió, decir, pues pinche chingadera, ¿no? Porque claro que la espiritualidad es puro choro y puro cuento. Pero es que si no tienes con qué materializar este código sagrado, pues te estás metiendo el pie tú solito. Claro. Sí, es como querer volar sin alas, como lanzarte del barranco esperando que vas a flotar, ¿no? Y lo cierto es que sí hay formas de volar, pero para eso se necesita un parapente y entonces pues ahí te vas volando y vas confiando, porque bastante fe se necesita también para volar y no pensar en no estrellarte, ¿no? Mira, de lo que van diciendo yo lo voy integrando como en alguna ley universal que creo que está anotada en un libro que se llama El Kybalión, de esto de cómo es arriba es abajo, o sea, lo que sucede así como en el plano espiritual, en el plano abstracto, en el mundo, como lo decía, creo que era Sócrates, el mundo de las ideas, ¿no? También tiene que llevar carnita, ¿no? Tiene que estar fundamentado otra parte, ¿no? Había otro maestro que me decía, más vale, y él era mucho de eso, ¿sabes qué? Tú déjate de tus plantas de poder, tú déjate de estar rezando, ponte a sembrar, güey.
Y era así de, güey, más valen unas manos que obran que unos labios que rezan, ¿no? Me decía. Yo creo que los dos valen, pero sí hay que chambear por todos lados. Y mi invitación es a incluirlo, ¿no? Y no solo la psicología y la psicoterapia con la espiritualidad, ¿no? Seguramente si tú ves la espiritualidad con ojos de psicólogo, haya cosas enriquecedoras, pero también como científico, ¿no? Todos los descubrimientos que ha habido en las prácticas del mindfulness, que más orientales y que en un principio no se hacen como con una finalidad de causar algo en tu cerebro, ¿no? Pero lo cierto es que sí causa, porque sí somos un espíritu, pero también somos un cuerpo. Es el hombre más feliz del mundo que se pone a echarse su mantra y entonces algo conecta en él porque ya lo ha entrenado mucho, su cerebro ya está muy entrenado para eso y sus circuitos de recompensa o no sé, de lo que lo relaja, empieza a expandirse y entonces hace un trabajo muy científico que tiene una procedencia muy espiritual, ¿no? Entonces no debería ser excluyente, debería ser incluyente. Sí, es que es... Para todo esto hay respuesta. Y desde la neurofisiología, desde las neurociencias, el mindfulness, que la base es justamente la meditación prana, ¿no? Los tipos de meditación, justo es el ubicarte en el aquí y el ahora, máxima de todo proceso terapéutico, ¿no? Estás en el aquí y en el ahora. Y lo que hace a nivel biológico es comienzas a inhalar, evidentemente el cerebro se oxigena, la sangre comienza a circular, cuando la sangre circula los músculos se relajan y entonces comienzas a vibrar en ondas alfa, en ondas beta, ondas que te permiten tener claridad mental y entonces dejas de estar pensando en lo que fue o lo que será y aquí y ahora. Y entonces lo que se pensaría que tiene una función chamánica, ¿no? O es hinduista, de te quedas sentado, no es precisamente por eso, sino por el beneficio del mismo cuerpo. Ajá. Y para llegar a esto, retomando un poquito, para llegar a esto que nunca se nos olvide que somos materia, que nunca se nos olvide que somos cuerpo, que nunca se nos olvide que soy parte de un sistema. O sea, porque pensamos, ¿no? Que llegamos a este punto iluminado, ya me cayó el rayo de iluminador de Dios, el Espíritu Santo cayó sobre mí. Ajá, ¿y cuándo eres cuerpo? ¿No? ¿Cuándo somos cuerpo? Me hacen recordar, y metiéndome un poquito en los temas que manejo, la sexualidad, por ejemplo. Hace unos meses se me ocurrió dar un curso de sexualidad, magia sexual. No, bueno, tuvimos un pegue maravilloso, pero todo el mundo estaba esperando que fuera un club de intercambio swinger, ¿no? Un club swinger. ¿Y cuántas van hombres y mujeres? ¿Pueden ir solitarios? Cosas así. Dije, ay, qué divertido, ya sé cómo abrir mi próxima escuela, ¿no? Mi próximo antro del saber será magia sexual. Porque de que caen clientes. Y para poder trabajar magia sexual, que es un elemento, una parte muy, para mí dentro de la magia, es como de los pináculos, de lo último que tienes que aprender a trabajar. Porque además de trabajar toda esa parte ritualística y aprender a abrir el portal y la hierba para qué te sirve y demás, tienes que darte cuenta qué piensas de tu sexualidad, de la sexualidad, qué mitos, qué tabúes, qué te frena, qué te impide, que hasta hay personas que quieren abordarlo y les da miedo tocarse, o les da miedo decir pene, ¿no? De, ay, qué pena decir pene. Pues si tenemos todos esos temas, no puedes llegar a otros aspectos de la sexualidad, y menos de la espiritualidad, y menos hacer este match. Entonces, es allí cuando yo digo, recordemos que somos materia, sí. Recordemos que somos cuerpo, que somos biología y que todas estas creencias e ideologías tienen un fundamento. Cuando estuve estudiando un poco esta mirada desde la Biblia cristiana católica, cuando se habla del Cristo que llega a Nazaret montado en un burro, y toda la simbología, que no nos casemos con la idea de la Pascua, de que el Cristo y el azote, porque Dios me va a salvar. No. Veámoslo desde la puritita interpretación. El que el Cristo monte un burro nos está diciendo la sabiduría por encima de la idiotez. La sabiduría, y no es por insultar al pobre burrito, que los amo, pero es una representación de la ignorancia.
Entonces, en el momento que tú tengas una sabiduría por encima de tu propia ignorancia, las puertas se te van a abrir, las que sean. Entonces, hay como demasiadas metáforas que ponernos a pensar que la palabra de Dios o la palabra divina es esto, y entonces Dios dijo que no a los homosexuales porque la manga, si lo tomas literal te vas a perder dentro de la del pseudofanatismo o del pseudo religión, de la pseudo espiritualidad. Tenemos que verlo desde la profundidad de nosotros como seres humanos, desde esta materia, cómo acomodo estos libros, porque no solo es la Biblia es el más antiguo de los que se tiene registro, porque hay otros libros más viejos que no hay tantos registros, pero bueno. El Hamabal también podría ser. El Hamabal, aunque el Hamabal es mucho más para acá que la Biblia, pero tampoco la interpretas literal. No, lo interpretas como tal, exactamente, ¿no? Las sedas, el Hamabal es de las sedas de libros de los escandinavos, de los nórdicos, pero tienen la misma intención, no tienen la misma ideología. Cuando entendemos que estos libros sagrados son para darle materia al cuerpo, para darle entendimiento al cuerpo y un camino que te pueda acercar a, bueno, allí nos libramos de 15 años de terapia, pero entenderlo es el proceso. Este es el ejemplo de algo que a mí me gusta mucho cuando se habla en este mundo mágico. Se dice que la bruja crea su realidad. Y la palabra bruja quiere decir sabia. Son sabias porque estudian y estudian mucho, ¿no? Y creo que la espiritualidad por mucho tiempo se ha malinterpretado, que es esto de cierra los ojos, respira y sucederá. No, implica un montón de estudio, de conocimiento, de práctica, y entonces puedes crear tu realidad. Y justo, ¿no? Separar también lo que decías, habrá caminos para la psicología, habrá caminos para la espiritualidad, habrá espacios donde ambas se toquen y poder diferenciar, ¿no? Cuando me toque ir con un sacerdote de la religión que sea, cuando me toque ir con un terapeuta, cuando me toque ir con un terapeuta que le tira más al chamanismo, a la wicca, a lo nórdico, a lo que sea. Hay tantas escuelas espirituales, ¿no? ¿Qué me checa? Exactamente. Y hablando de escuelas espirituales, tenemos una sección en este podcast, John, donde el público que nos está viendo en este momento le va a picar al botón de suscribirse para echarnos la mano y que podamos llegar a más personas, y nos va a dejar sus comentarios aquí. También nos mandan sus propias historias y tocamos alguna de ellas en cada episodio. Y digo que hablando de perspectivas, porque esta es una historia que viene desde Chile, un hermano de la magia dragón. Besos a Chile. Saludos. Ay, es que no sé qué hacer. Ellos tienen sus nombres, pero bueno, voy a pegarme al podcast. Yo sé, hermano, que tú sabes que estamos hablando de tu caso, que me pediste que lo tocáramos aquí. Pedro y María, ¿no? Pedro y María se conocen en la iglesia, ¿no? La iglesia católica, siendo chavitos, muy chavitos, 16 años más o menos, creo que 16 ella, 19 él, adolescentes. Se macroenamoran, empiezan a salir y empiezan a averiguar, mira, todo se conjunta, empiezan a averiguar este asunto sexual, ¿no? De cómo se hace, por dónde se le hace, cómo nos protegemos. Él le pregunta al mejor amigo le dice, no te preocupes, si te sales a tiempo no pasa nada. Adolescentes, al fin y al cabo, se embarazan la primera o en las primeras. Susto, terror, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No era lo que estábamos esperando, pero tú me amas, sí, pero yo te amo, sí. Pues vamos adelante con el embarazo. Algún docente de estos maravillosos que siempre hay en alguna escuela les dice, pues sí, mijita, pero usted tiene que ir a un médico a ver que todo vaya como debe de ser. Buscan una clínica, parece ser, a ver si no estoy diciendo yo una estupidez, que en Chile hay como esta posibilidad, hay unas clínicas especializadas como en adolescentes, a bajo costo para que puedan ir, pues muy para un adolescente, ¿no? Para un estudiante. Llegan a la clínica después de haber pasado por todo este asunto de huevos, íbamos a ser papá, y es un embarazo no viable. Menor de edad, al fin y al cabo, tienen que practicar un legrado y le tienen que contar a los papás, necesitan la autorización. Entonces les cuentan a los papás, el papá enardecido, cómo se le ocurre no haber tocado a su hija y cómo puede ser ya tan tarada de embarazarse, le prohíben verla, y él tiene ganas de sí verla, y él tiene ganas de así luchar por ese amor. Entonces, a pesar de que le prohíben todo,
se ponía entiendo por lo que me cuenta que vivía en un edificio. Y entonces él desde abajo, ¿no? La veía por la ventana y le mandaba cartitas. Y estuvo ahí 6 meses buscando no perder el contacto con el amor de su vida, con la mamá de su hijo no nacido. Hoy por hoy tienen también un podcast donde hablan de magia y demás. Siguen juntos y no tienen hijos. La pregunta es, John, ¿cómo podría la psicología, y en este caso en específico la psicología ligada a la espiritualidad, apoyar a estos adolescentes que de repente son otras causas las que están haciendo que sea difícil relacionarse? Relacionarse ellos como pareja. Como pareja, sí. O sea, un poco Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, Romeo y Julieta estaban muy güeyes. Pero digamos... No, pero sí queda clara la metáfora. Pero Pedro y María, que de verdad todo pinta como que sí son el uno para el otro. Híjole, es que está y bien había cerrada. papás que decían que no, Está muy complicado en el tenor de... Para empezar, yo no he conocido un solo lugar, y me falta recorrer algo de Latinoamérica, en donde hay hoteles para adolescentes. No hay ningún lugar que les permita explorar su sexualidad, en ningún lado. Y a veces ni en la casa propia, ¿no? Porque en mi casa no vas a hacer esas porquerías, dicen, ¿no? En mi casa no haces esas cosas. Y eso justo lleva a buscarles otros lugares que pues, no son lugares seguros. Clandestinos, exacto, poco seguros, poco confiables, en donde no están, no pueden disfrutar de su cuerpo. Y eso sí es en toda Latinoamérica. O sea, se sabe que los adolescentes viven una vida sexual porque lo intuyen, pero todos la achacan al deporte de la guayna, ¿no? A la masturbación o al autoerotismo, pero ninguno piensa que, tienen necesidades y deseos, entonces vamos a hablar del uso correcto de las medidas de protección, de los cuidados, de si te gustan hombres, de si te gustan mujeres, si te gustan ambos. O sea, no se habla, se tendría que hablar. Focalizándome a ellas, a ellos que nos ven, adolescentes, chicos, chicas, a veces yo sé que podemos amar demasiado a la persona, porque además son los primeros amores, son los primeros vínculos, hay muchas primeras veces, ¿no? En varios aspectos. Yo creería que lo importante ahí es que podamos como saber qué es lo que les molesta a los papás, ¿no? Y ser astutos, ser inteligentes, no perdemos absolutamente nada con intuir incluso, claro, lo que le molesta a mi papá en este caso es que voy a dejar la escuela a medias, de que no esperaban esto de mí, de estas ideas o estas creencias con respecto a lo que debemos hacer como hijos e hijas, que no vamos a poderlas cubrir ni las vamos a poder cumplir, pero si tú las tienes presentes, porque cuando llegamos al mundo, mamá y papá ya tienen una lista de ideas de lo que creen de nosotros, lo que esperan de nosotros como sus hijos. Entonces, sabemos que no las vamos a cumplir, pero tener yo en cuenta esas ideas que puede tener mi mamá o mi papá de mí, también puede ayudarme a ser empático con ellos y con ellas. Me toca ser empático con papá y mamá. Ellos, dentro de su enojo, dentro de su frustración, no van a hacerlo conmigo. Entonces, en alguien tiene que caber la prudencia. Sé que como adolescentes a veces es complicado ser prudente, pero tratar de entender razones y motivos es como la base. Y no aferrarnos, o sea, al final del día el tiempo da la razón. Si es una relación que quiero y una relación que espero, voy a encontrar formas de poder comunicarme con ella o con él. Y ya no estamos en la era de Romeo y Julieta de mandar a la nodriza a pedirle que entregue la carta a los a los Montesco. Ya no estamos en eso. Ya hay celulares, afortunadamente, que nos van a castigar, pues sí, nos castigarán el celular, pero puedo hablarle a mi amiga, pero puedo comunicarme por otros medios. Sí buscar la manera y también en su momento, cuando las cosas estén tranquilas, sentarnos a dialogar. Si es difícil con tus papás, ahí yo siempre voy a decir, busca apoyo de alguien, el maestro que siempre está, de tu orientador o de tu orientadora, de tu tutor o tutora dentro de tu escuela, o bien apoyarte de un terapeuta, que es lo mejor que podrías hacer. Desde esto de encontrar una alternativa para poder generar el diálogo. Hay papás que son muy cerrados, entiéndanos, ya estamos viejitos, ¿no? Ya hay papás de mi edad o más grandes, pues sí, fuimos criados todavía, y jamás quería decir esto, pero sí lo tengo que decir, fuimos criados de otra manera, en donde
vaya, remóntate a la edad de cuando nacieron tus papás, estamos hablando finales de los 80, si tienes ahorita 15, 16 años, finales de los 80, principios de los 80 más o menos. Evidentemente las cuestiones políticas, todavía había mucha opresión hacia la mujer, todavía había muchas cuestiones en donde las crisis económicas que fuimos viviendo en toda América Latina fueron complicadas, y eso van limitando una forma de pensamiento, que todavía la educación era muy cerrada para las mujeres, y no porque no tuvieran oportunidad, sino porque llegábamos nosotros, entonces ya no, todavía eran familias muy numerosas. O sea, entendamos esas cuestiones de por qué centennials, millennials, los famosos baby boomers, nos pueden dar una idea de qué estaba ocurriendo a nivel social y a nivel cultural, y nos van a dar también ideas de sus pensamientos. Como chavos nos toca estudiar, bueno, nos toca, claro, como chavos. Nos toca estudiar como adolescentes todas estas características y aprender un poco de la empatía. Sí, es complicado y es difícil, pero creo que es lo mejor que podemos hacer. O sea, necesitamos empatía para con los padres, para con los adolescentes, adolescentes para con los padres. Pues si tú quieres que tu caso también aparezca en el podcast, escríbenos. Puedes dejarlo en comentarios, puedes buscarnos por mensaje directo en nuestras redes y obtendrás una respuesta pues, de alguno de los profesionales aquí presentes. Muchas gracias, Pedro y María, desde Chile, hermanos Dragón. Un beso. Gracias, John, por estar aquí. Gracias, un John. agasajo tenerte de principio a fin. Nos faltarían horas enteras para poder echar el chal. Ojalá puedas venir en otra ocasión. Será un gustazo estar por acá con ustedes. Yo, de Mil Amores, muchísimas gracias a ustedes por abrirme las puertas de su espacio, con toda su audiencia. Muchísimas gracias, y pues mi corazón se queda aquí con ustedes acompañándoles. Gracias. Gracias. Bueno, pues nos vemos para el próximo episodio. Esto fue Terapia. Oye, Ale, la tanatología es solo para cuando alguien muere. No, Ale, la tanatología es para despedirte no solamente de personas que mueren, de procesos, de lugares, hasta de tu ex. Entonces, como terapia con alas. Sí, así, bye bye. Acompáñanos en el próximo episodio de Terapia Podcast para hablar sobre qué es tanatología, cómo funciona y cómo puede ayudarte a superar relaciones.